Y todo el equipo de la UTN que está trabajando en esta propuesta al servicio de los formadores de las distintas carreras que tiene la universidad. Es un gusto para mí estar con ustedes y encontrarnos en este espacio a dialogar sobre temas de la enseñanza. Les comento brevemente cómo pensé esta conversación, a ver si les parece que podemos empezar de esa manera. Eh, Al comienzo me gustaría preguntarles a ustedes brevemente cuáles son las preocupaciones que ustedes tienen en su tarea de enseñar, que se ven frente a las aulas o preguntas que se hicieron alguna vez. Después me gustaría, y a partir de ese intercambio inicial que les propongo tener, voy a hacer una breve presentación de qué significa entonces la actividad de enseñanza, por lo menos desde eh, lo que se viene pensando actualmente en el campo de la formación profesional y desde un enfoque del cual vengo trabajando, que es la didáctica profesional, y les voy a comentar de qué se trata muy brevemente la didáctica profesional para finalmente terminar con unas propuestas de trabajo de todas las posibles, o sea, porque no hay recetas y parte de eso es lo que vamos a trabajar. No hay una receta, sino hay un proceso de construcción de una propuesta de trabajo. Entonces les voy a plantear diferentes herramientas que pueden haber para los fines que ustedes persiguen y mostrarles o ilustrarles con algunos ejemplos, bueno, alguna posibilidad de cómo orientar hacia ese trabajo. Eso sería el recorrido que he pensado para el día de hoy. Entonces, en principio, me gustaría como escucharlos y escucharlas respecto de cuáles son sus preocupaciones en materia de enseñanza cuando están trabajando los contenidos con los estudiantes de la carrera. Y bueno, eh, poder compartirlas y pensarlas en conjunto. No sé quién quiere tomar la palabra. Vamos, Marcelo. Ya estaba esperando eso de tu parte, Luz. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias, Carolina, por la pregunta. Eh, yo doy una materia de cuarto año de ingeniería electrónica, la materia de sistema de comunicaciones. Ya va más de 10 años que lo estoy dando, con lo cual está bastante pulidita. Últimamente, en los últimos 4 años, giró hacia la formación por competencia, con lo cual abandonamos evaluar a libro cerrado, hubiese libro abierto, apunte abierto, machete libre. Y hoy la preocupación que tengo tiene que ver con la evaluación y este nuevo jugador que se llama inteligencia artificial, porque entre las cosas que también tienen acceso es no solamente la calculadora, sino tablet, celular. Eh, Ujú. y, y la verdad que nos estamos discutiendo entre los docentes de la materia si eso está bien o está mal. O sea, el tema de qué vamos a hacer, vamos a inhibir, vamos a decirle no acceso a la inteligencia artificial, cuando en realidad Bien, después ahí yo o ahora en un proyecto lo estoy usando. Entonces, y como la idea es representar el escenario de trabajo en la hora de la evaluación, tendría que entrar y no sé bien qué vamos a hacer. bien, ahí la preocupación, Marcelo, es por el tema de la copia, de que no sean producciones específicas de los estudiantes, sino que las desarrollen con la IA, o cuál sería como la preocupación central de esta Sí, yo articulación. la veo, yo no hablo de copia, varios me hablan por el tema de que se copia. No es tanto que sea copia, sino que lo que están poniendo como exposición
no tenga prácticamente ellos conocimiento de lo que están haciendo. Bien, O sea, y yo hice un trabajo el domingo rápido y me dio algo que estaba mal. O sea, del 100% de lo que me contestó, el 20% estaba mal. Pero yo soy crítico y lo puedo ser, lo puedo ver. El tema es que caigan en eso y bien. que no sean críticos de lo que produce La IA. la herramienta. El tema es que Bien, para yo ponerme en ese rol de no estar siendo crítico de lo que produce la herramienta, me hace que la evaluación sea mucho más difícil aún. Y estamos recién entrando en ese terreno. bien. Muy bien, muchísimas gracias, Marcelo. ¿Quién De más nos nada. quiere compartir sus preocupaciones? Buenas, ¿cómo va? Gusto, Hola. Carolina. Yo te iba a plantear algo un poco más general, pero debo agregar que también comparto la preocupación de Marcelo, creo que todos. Así que me sumo a- a ese tema en diversos planos posibles, digamos, ¿no? Em, en particular, en el caso nuestro, yo doy sistemas operativos, una materia que está en la carrera de Ingeniería en Sistemas. Estábamos en tercer año, ahora estamos en segundo año. Tenemos un esquema de evaluación muy particular. Papel, presencialidad, que no se vio afectado, digamos, por esto, pero sí tengo mucho interés, obviamente, por el proceso de aprendizaje, ¿no? Que creo que también un poco lo planteaba Marcelo. Pero bueno, al margen de eso, eh, como una cosa medio que a veces me ocurre en mi cabeza de debate filosófico, eh, y ver si algo se puede mencionar al respecto. A veces nos pasa en la materia que siempre tengo este debate entre si ser como un poco más paternalista, si se quiere, entre comillas, esta idea de por ahí darle las cosas. Muchas veces hay cosas que no funcionan en la materia. Charlamos con los chicos, hacemos encuestas y decidimos, por ejemplo, bueno, vamos a dar más clases, vamos a dar más material, hacemos esto, hacemos lo otro, ¿no? Tratar de darles más cosas, ¿no? Y a veces terminamos pensando que no, que tal vez está bien que ellos hagan una parte, tenemos que dar hasta cierto punto, de ellos tienen que hacer otra parte del esfuerzo, ¿no? ¿Hasta qué punto nos acercamos y les ofrecemos y hasta qué punto, y les damos algo masticado, medianamente resuelto, o hasta qué punto le decimos, no, acá te tenés que enfrentar con el problema? Y yo a veces me debato un poco entre un lado y el otro porque creo esto de que si te enfrentás vos solo con el problema es cuando finalmente aprendés, digamos, varias cosas, pero obviamente tiene que haber un comienzo, ¿no? Entonces, ese balance, digamos, ¿no? No sé si es un tema que a veces da vueltas por ahí, pero yo lo tengo a veces en mi cabeza, ¿no? Nos vamos un poco para un lado, nos vamos un poco para el otro. Estoy hablando de una materia que tiene un nivel de exigencia y que, bueno, entonces a veces, nada. Ahí te pregunto, Esteban, cuando ustedes se debaten respecto de em, cuánto acompañarlos en las situaciones que tienen que resolver o no, es porque consideran que todavía no están en condiciones de avanzar en esa línea, en ese nivel de complejidad, o sea que le están dando quizás actividades que están por arriba de las posibilidades que tiene un estudiante en tercer año, o ustedes consideran que un estudiante de tercer año de ingeniería en sistemas para la materia eh, de ustedes ya debería o No estoy podría bien. poder abordarlo? Es una buena pregunta. Eh, Puede ser que a veces nos surge el interrogante de si no queremos a veces explicar demasiadas cosas, o por ahí el plan de la carrera y sus correlativas no acompaña del todo lo que pretendemos dar. Entonces nos embarcamos en un camino de explicar todas aquellas cosas previas que son necesarias. Entonces a veces no sé si somos demasiado ambiciosos. Eh,
te voy a dar una respuesta mixta, porque después, por otro lado, eh, cuando las cosas funcionan y cuando se ve que los chicos participan, aprenden y dan un buen feedback, uno ve que son capaces de todo eso y mucho más, digamos, ¿no? Así que no sé cómo responder esa pregunta. Puede ser un poco de las dos. O sea, están las dos corrientes. O sea, están los que creen que no están preparados. Siempre esta cosa de cada año las generaciones nuevas vienen peor, lo cual yo aborrezco esa idea, pero siempre lucho contra eso, digamos, ¿no? No, porque ahora los pibes, bla, bla, bla. Eh, Así que no sé cómo responder esa pregunta. Creo que por ahí a veces queremos dar demasiado. Tengo esa sensación por ahí. Y por ahí a veces es Bien, mucho. ahí hay una cosa que voy a señalarte que me parece que está buena, que la tengas presente a medida de lo que vamos a ir desarrollando. Pero por un lado están, bueno, los sujetos actuales que llegan a la universidad, que quizás puede ser diferente a las modalidades estudiantiles que teníamos tiempo atrás. Eso es un aspecto a tener en cuenta y eso nos va a desafiar. Hoy voy a plantear algo de esto, no es el eje central del tema, pero podría llegar a tocarlo si es algo que les interesa. Y por otro lado, me parece que es tener en cuenta cuál es el objetivo o el propósito central de la asignatura en el momento de la carrera, porque independientemente de la subjetividad del estudiante, uno puede decir, ese estudiante pasó por 2 años anteriores, estando en tercer año, pasó por 2 años anteriores con determinadas asignaturas en un proceso de formación profesional, que es un ingeniero en sistemas, que todavía no está consolidado, pero que está en proceso de ser, y sería esperable entonces que para un tercer año un estudiante tenga determinadas habilidades o recursos disponibles. Eso tiene que ser tu eje central respecto de qué demandar al estudiante. Y también tiene que ser tu eje central de qué no vas a poder demandar y tenés que trabajar para hacer que él pueda aprenderlo y otras cosas que van a quedarte para materias que vienen en cuarto, digamos, ¿no? O sea que, por un lado es dentro de lo que del plan de estudios de tu carrera, dónde está ubicada, qué es lo que consideras que tienen que traer, digamos, y si no lo traen, es un problema de resolución de articulación entre asignaturas, ahí podemos después meternos, pero si no lo traen, es algo para hablar con los equipos que te anteceden, digamos, y si, y a su vez, dentro de lo que vos esperás, qué cosas son asuntos de que vos sí o sí vas a tener que trabajarlas para abordarlas, ¿no? Porque dan sentido a tu materia, digamos, ¿no? Sobre algo de esto vamos a hablar en el día de hoy. Me gustaría que puedas tenerlo presente para discutirlo o que vos me puedas poner un poco más de letra porque yo no conozco del todo como la carrera. Entonces, bueno, ver entre los desafíos que implica tu asignatura y lo que los estudiantes deberían traer, ¿no? Pero son dos cosas al mismo tiempo. Es cuáles son los estudiantes actuales, ¿sí? Y cómo vienen y llegan a la universidad y pasan por los niveles, primer año, segundo año y demás. Esa es una dimensión. Y la otra es en materia formativa, qué propone la universidad y que se tuvo que haber visto en primer y en segundo año, digamos, ¿no? Claro, claro. Bueno, bárbaro. Dale, vamos viendo, lo charlamos. Bueno, otros u otras que quieran comentar más o menos sus preocupaciones en materia de su actividad docente en las carreras. Entiendo, Mariano, vos estás hablando con otra persona, no con nosotros, ¿no?
Ah, no, está hablando con otra persona, porque no veía, no decodificaba los gestos. Bien, entonces por ahora, dentro de su desarrollo en práctica docente, hay unas problemáticas vinculadas a el lugar que tiene la IA, y ahí Marcelo nos precisó algo concreto, que es los estudiantes no tienen a veces algunos criterios para evaluar lo que desarrolla la IA, y sería bueno que lo tengan, digamos. La cuestión es cómo podemos generar esos criterios por parte del estudiante sobre la IA. Y lo que nos traía recién Esteban estaba en torno a ciertas exigencias que podemos tener con las consignas frente a los estudiantes y su no resolución, ubicarnos en una posición media paternalista de dar más apoyos o dejar que ellos estén y tengan el desafío de hacerlo. Y mi propuesta fue que frente a esas dos posiciones había que ubicarla y contextualizarlo un poco más. Lo que vos estás demandando es algo que un pibe de tercer año lo puede hacer o no, y eso te posiciona de una manera diferente, ¿sí? No, no es opcional como diciendo, bueno, ¿soy paternalista o no soy paternalista? Sino es, este pibe está en tercer año, vio algunas cosas y esperaría que pueda. Y hay otras que son específicas de mi materia y que yo necesito hacer acciones específicas para lograr que lo domine. Entonces, no es adoptar posición, es leer en contexto cuál es el problema o de qué se trata el problema y diseñar una estrategia de intervención. Eso es pensar la enseñanza. No es tener una receta de que, hoy vi con Carolina, aunque la deben trabajar ustedes también, como el aprendizaje basado en proyectos, y eso funciona. No, no es, hoy vi que leer y escribir en las disciplinas es algo que favorece el aprendizaje. Todas esas son recursos, pero que no tienen en sí mismo ningún valor si no lo pensamos en la estrategia de enseñanza con los problemas reales que tenemos y cómo sabemos leerlos en función de los problemas que aparecen. ¿Sí? Bueno, yo avanzo. Si alguien no quiere compartir, si alguien más no quiere compartir sus problemas de enseñanza, no de todo tipo, sino sus problemas de enseñanza, eh, avanzamos un poco. Les voy a compartir pantalla para andamiar. eh, Dice que acá el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantalla. ¿Puede ser? Ya te habilitamos, Caro. Bueno. Si Ahí está hecho, está. no fue a propósito. No, no, está muy bien. Esperen que yo tengo que buscar dónde lo tengo. Acá. Perfecto. Tampoco lo dejaron hablar a Mariano, pobre. ¿Quería hablar, Mariano? Parecía que está. ¿Vos querías decir algo, Mariano? No, ¿ahora se me escucha? Ahora Sí. sí se te escucha, ¿no? Problemas técnicos fueron. No, bueno, ya que está bien acomoda. No, yo estoy en primer año y ingreso, y siempre lo que tiene un poquito con lo que decía Esteban, a mí cómo lograr que dejen de estar de estudiar, de hacer ejercicios de memoria, de mecanizar, y que se concentren en entender los temas, en ver la teoría. Yo estoy en el ingreso, doy el ingreso y en primer año álgebra y una materia de electrónica que es informática. En informática, porque es programación, es más práctica, es menos complicado esa parte. Pero en lo que es matemática, la mecanizan mucho, la resuelven sin tratar de entender las cosas. Eso siempre estoy luchando con lograr eso y me cuesta. Y te hago una pregunta, Mariano, ¿las consignas que vos les das permiten que se resuelvan de esa manera, mecánicamente? Lo que doy espera, estaba pensando al revés. A veces sí y a veces no, ahí está el tema.
Yo trato Ujú. de... en el ingreso el examen no lo armo yo, es algo general. En clase, por supuesto que trato de buscar justamente los ejercicios que pasa eso. En la materia ahí, ya primer año en álgebra, que soy docente, trato de llevarlos por ese camino. Ujú. Pero después, bueno, uno cuando ve los resultados ve que son pocos los que eh, se enfocan en entender la materia de esa forma, de estudiarla de esa forma. Es decir, hacen bien la parte mecánica, pero en la parte que trato, hago pequeños cambios del enunciado original, donde en ese pequeño cambio hay grandes diferencias en cómo arrancar el ejercicio, en los datos iniciales. Y no logro muchas veces o sea, siempre hay un grupito que lo logra hacer, pero siempre se complica. Yo creo que sí. Este, Son ejercicios de matemática, entonces volviendo a tu pregunta, entonces sí, hay mucha parte mecánica en la Ujú. resolución final. La clave generalmente es la interpretación del enunciado a plantear todo para empezar a resolverlo. Ese pedacito, que también a veces tiene que ver con la famosa interpretación de enunciados, que siempre se habla que también hoy en día les cuesta interpretar lo que leen. Capaz que Ujú. también hay un poco de eso. Bien, buenísimo lo que traes, Mariano. En el día de hoy lo Hay que otra vamos a mano hablar me parece levantada, creo. Ah, sí, Betina. Sí, Sí. buenas tardes. Sí, yo doy química general, pero también en el primer nivel y me uno a lo de Mariano, ¿no? O sea, creo que lo que más nos cuesta, el gran problema que tenemos nosotros es sacarlos del esquema de la noción que ellos tienen respecto de lo que es la matemática, en mi caso la química, todo. Y esto que dice Mariano es tal cual, o sea, cuando uno le propone tratar de buscar la respuesta, o que ellos, cuesta bastante que ellos se desarticulen a eso, siempre están esperando que uno les resuelva esto que decía el ejercicio tipo, ¿no? Esa estructura, si bien uno la trata ellos están esperando. Entonces hay 6 meses que cuesta, por lo menos por suerte la materia es anual, sacarlos de ese esquema. Ellos hasta que no van al examen, porque a veces les haces pequeñas evaluaciones y todo, pero hasta que no van al examen y se da cuenta de que ese camino no funciona, es como que siempre están esperando el ejercicio tipo, la estructura más tradicional. Eh, la trampita que les hago a veces es ponerle que tienen los ejercicios resueltos, que tienen el formato de un modelo de examen para que ellos lo prueben, pero bueno, igual creo que tiene que ver más, no sé, con la actitud que ellos tienen respecto de este pasaje de secundario a la universidad, ¿no? Tratar de cambiar la actitud que tienen frente al estudio y todo eso, ¿no? Como esto no viene de un modelo donde el estudiante es el centro y son ellos los que tienen que construir, digamos. Siempre están esperando que uno, esta cuestión que decía Esteban del paternalismo, ¿no? Cuando uno ve las encuestas, muchas veces se nos quejan de que o no resolvemos ejercicios en el pizarrón, o no hay suficientes ejercicios resueltos, o no damos los de parcial, ¿no? Creo que hay, a veces está en medio de a qué respondemos, ¿no? Creo que eso también es otra de la parte, que por lo menos los de primer año lo padecemos bastante. Sí, como ustedes están planteando, específicamente, a diferencia de lo que planteaba o lo que le comentaba también a Esteban, primer año tiene su especificidad respecto de cómo configurar la enseñanza. No es lo mismo que un tercer año, ¿sí? Básicamente porque hay cambio de nivel. eh, no solo hay cambio de nivel, sino que hay cambio respecto del objeto de conocimiento, salvo algunos estudiantes que pueden venir de escuelas técnicas. eh, si hay estudiantes que tienen ustedes que vienen de una educación secundaria básica, común, eh, vienen
con una aproximación a objetos de conocimiento diferente, bastante menos complejo de lo que se les va a proponer en la universidad. Entonces el salto es doble, es introducir a un sujeto en un objeto de conocimiento más complejo y en una comunidad especializada, porque están siendo parte de una carrera para formarse en ingenieros, que son, la mayoría son todos ingenieros, ¿no? ¿O tenían alguna carrera técnica también? No, 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 todos ingenieros. Entonces, no es solo el contenido, es el contenido y en el contenido también ir formándose como ingenieros, ¿no? Es al mismo tiempo las dos cosas. No es solo ver, por ejemplo, química o álgebra, sino es ir viendo química y álgebra para la formación en ingeniería, digamos, y qué lugar tiene este conocimiento en ingeniería. O sea que hay todo un proceso de cambio en términos identitarios, cosa que esto ustedes pueden ir acompañando, pero no desconociendo, digamos, de que el estudiante viene con sus estrategias, que ustedes claramente identifican como estrategias muy de mecánicas o procedimentales en el campo de la matemática, como desarrollos o respuestas, un abordaje procedimental sobre el objeto de conocimiento, y ustedes empiezan a plantearles una otra manera de pensar el campo matemático a partir de los problemas o a partir de el análisis de alguna situación. Ahí, en el día de hoy, vamos a pensar, bueno, ¿qué vías tengo yo para hacer o mover un poco correrlos a los estudiantes de ir solo o quedarse solo en la operatoria, ¿no? Bueno, el trabajo sobre las argumentaciones, esto verán ustedes después respecto de si compete o no en el área en donde se están manejando, pero el argumentar, el justificar, el decir, en dar explicaciones y argumentos, por qué abordarlo de esa manera y no abordarlo de otra, y ayudarlos a que expliciten, porque muchas veces los sujetos hacen las cosas y no saben explicitar la manera en que lo hicieron. Entonces, ayudar a explicitar, hacer ese trabajo, y que esto sí tendría que ser como algo, si es algo que es transversal a toda la carrera, como el fuerte de un primer año, puede ser trabajar en los niveles de argumentación, justificación o explicitación de los mecanismos por los cuales resuelven determinados desafíos matemáticos o en el ámbito de la química. ¿Por qué? Porque es el inicio, no porque ahí va a ser acabado todo, pero es el inicio de todo un proceso que, bueno, empieza en primer año, en donde empiezan a captar que ya el procedimental es insuficiente. En segundo año irán trabajando un poco más y en tercero, cuando lleguen a Esteban, los que llegan a Esteban, se esperaría que empiecen a tener otro tipo de actitudes, ¿no? O de posicionamiento frente al objeto de conocimiento. Entonces, para sintetizar lo que digo es, a diferencia de los problemas que nos traía Marcelo de cuarto año o Esteban de tercer año, en el caso específico de primer año es un problema muy particular donde va a explicar mucho esfuerzo por parte de los docentes porque implica un cambio, es la introducción a una comunidad nueva, a un objeto especializado diferente de lo que es el objeto más general de la escuela secundaria común, y ahí entonces pensar en el trabajo de la explicitación de procedimientos. ¿Y eso cómo lo hacemos? Podemos hacerlo de materia oral o a través del trabajo escrito. ¿Qué tipo de escrituras le tendríamos que solicitar para ampliar ese repertorio a los estudiantes, ¿no? Bueno, ustedes van a tener un ejemplo en el video que
le pasé hoy a Luz un video que quizás les puede resultar de interés. Yo voy a citar ahora una parte de ese video al finalizar el encuentro que me parece que les puede resultar inspirador. Acá no es, como ya les decía, no es que vamos a encontrar una receta, pero sí mi propósito es que ustedes puedan llevarse como algunos espacios en donde quizás explorar por esa línea o empezar a pensar algo sobre esa línea les permite ir estableciendo como alguna diferencia dentro del trabajo de los estudiantes, asumiendo también que las aulas son heterogéneas y como decía Mariano, hay algunos pibes que ya vienen, sea porque venían de escuelas técnicas, sea por condiciones socioculturales o entornos familiares más propicios, vos le llevas una propuesta y el tipo te lo aborda y vos no tenés que hacer absolutamente nada. Esos no son nuestros objetos particulares, digamos, esos les tenemos que dar, pero van a funcionar. Pero hay otros en donde tenemos que explicitar, no tenemos que dar por sentado eso. O sea, un pibe tenemos que asumir en el nivel universitario, en el campo de la ingeniería, si vos querés formar ingenieros, la posibilidad de que un ingeniero tenga la capacidad de poder hacer un análisis de un problema matemático es responsabilidad de la carrera, no es algo que se pide como mínimo, sino que es responsabilidad de la carrera iniciar en ese proceso, digamos, ¿no? Y quizás después, gradualmente, si hay departamento, de ir viendo cuáles son los niveles de análisis que se podrían lograr en los diferentes años de las carreras. Bueno, un poco... Hubo algunos, Caro, se Ah, suman a lo, sí, se suman a lo que venís diciendo, pero para leerlo y para compartir dale. también el resto, me sumo a eso. También nos pasa, dice Esteban, que nos piden que resolvamos más ejercicios, nos preguntamos por qué no lo hicieron ellos por su cuenta. En tercero también nos pasa, dice Julieta, si hay mucho material se quejan porque hay demasiado. Esto estuvimos discutiéndolo en otra conversación. Y Esteban vuelve a decir, en primer año es como que todavía están en la secundaria, debe ser un gran desafío. Al menos esa sensación me llevé alguna vez que di alguna clase ocasional. Un poco como bueno, lo que venían compartiendo. Sí, ahí cuando, bueno, lo del pasaje del secundario a la universidad es así. O sea, para mí el ser docente en el nivel superior en los primeros años tiene una identidad particular de los que ya están en el tercero o cuarto año, digamos, primero y segundo tienen una particularidad, tienen que tener mucho más claro cuáles son los puntos ABC en donde vos vas a necesitar trabajar con los pibes para que empiece la carrera a funcionar o se puedan apropiar. O sea, esto que es el nivel de explicitación de los procedimientos, el desactivar como esta cierta mecanización, ¿cómo lo hacemos? Otro aspecto, sí, eso recién lo habíamos hablado. Otro aspecto que a partir de lo que decía Esteban, y también lo habían comentado Betina y Mariano, que les piden ejercicios, aunque es mucho más esperable en primer año que en tercero. Cuando alguien en tercero te pide ejercicios o que vos resuelvas los ejercicios, en algún punto, y díganme si no estoy interpretando mal, pero en principio diría que hay falta de autonomía del desempeño estudiantil para un tercer año. No lo diría eso para un pibe de primer año. Para un pibe de primer año te está diciendo el pibe está perdido. Vos necesitas hacer intervenciones para que el pibe logre encontrar un mayor control, logre entender qué implica explicitar, qué implica argumentar, cómo abordar ese problema. Quizás trabajar en primer año, estoy hablando, trabajar en cómo analizamos esto, sentarnos en grupo, que se trabaje en grupo, cómo se analiza un problema, qué es lo que hacen, discutir cómo se aborda un problema para no caer rápidamente en la mecanización. O sea, hacerles ganar tiempo para que no pasen rápidamente a la resolución, sino que comprendan, analicen y después resuelvan. Eso es una tarea que hay que hacer en primer año. En tercer año, sería esperable que los pibes tengan una mayor autonomía respecto de la resolución de los ejercicios y quizás en todo caso vengan con los problemas en donde se encontraron que efectivamente
no encuentran una respuesta o no están viendo cómo abordarlo o resolverlo, digamos, ¿no? Pero si lo que están pidiendo los pibes de tercer año es hacé vos el ejercicio o dame más ejercicios, no sé si estaba entendiendo bien lo que señalaste, Esteban, ahí eso es un indicador o un indicio, les voy a poner esa palabra porque la voy a usar, es un indicio de que algo hay falta de autonomía y habría que trabajarla. Trabajarla vos aprovechando en tercero que lo estás identificando, pero también advertir en primero y segundo año de que son asuntos a trabajarse también, porque sería esperable que en un tercer año el estudiante tenga un mayor nivel de autonomía en el desarrollo. Perdón, ¿Sí? agrego algo. Sí, eh, Porque si va a continuar el ejemplo, tengo que agregar un dato más coyuntural de nuestra materia. a ver. Tenemos aparte una cuestión especial. Sistemas operativos era una materia de tercer año de la carrera de Ingeniería en Sistemas, una carrera que está pensada en 5 años y medio, pero que la mayoría de la gente la hace en 7, 8, 10. Ujú. Desde el año pasado pasamos a segundo año. O sea, encima nosotros estamos viviendo esa transición de tercero a segundo. Eh, y un poco en ese proceso de repensarnos un poco como asignatura, ¿no? Porque no deberíamos seguir haciendo lo mismo de la misma manera, supongo, ¿no? Pero bueno, No, creo con lo eso. que estamos hablando es la Claro, evidencia claro. de que no. Y no es menor que estés en segundo o que estés en tercero. O sea, porque en tercero ya te diría, che, un pibe después de 2 años tendría que estar ya con un poco aceitado su autonomía profesional que está en proceso, digamos, ¿no? Pero sería esperable que alguien que está en ingeniería en un tercer año tenga algunos indicios de autonomía en la resolución de ciertos problemas que le propongas. Si está en segundo, no, porque vienen de primero, se están empezando a enterar de qué es, se empieza a consolidar en segundo, o sea, vos podrías esperar trabajar, pero es un asunto a trabajar fuertemente, es un objeto de enseñanza. Dentro de lo que te vas a proponer es promover la autonomía de los estudiantes, por ejemplo, en la materia de la argumentación, en la materia de la resolución de los problemas, pero es algo que te tenés que planificar que el pibe lo pueda lograr hacer, digamos. No sería algo que ya yo lo puedo demandar sin tomar cartas en el asunto, para decirlo mal y pronto. Yo no lo podría demandar, ¿sí? Lo tengo que mm, establecer como objeto para enseñar, ¿sí? Bueno, si quieren, igual no para cerrar, pero para dinamizar un poco, porque varias cosas de las que plantearon son algunas cosas que estuve pensando, que quería compartir con ustedes. Hay una palabra que les dije recién, que recién les decía indicador, indicador, también después le dije indicio. Eso es algo que quiero que le presten atención, ¿sí? Me gusta más la palabra indicio que indicador. Porque en los procesos de enseñanza y aprendizaje, eh, lo voy a argumentar en un momentito, digamos, pero en los procesos de enseñanza y aprendizaje, las cosas no son observables de manera directa. Todo fenómeno psicológico, educativo, no es observable de manera directa. O sea, yo nunca veo directamente cómo aprende. Siempre voy con indicios de que el otro aprende. Yo veo una evaluación y la evaluación me informa. Yo no veo el aprendizaje en sí mismo, veo el resultado de una evaluación. Y en una evaluación hay un montón de cosas que se ponen en juego. Recién Marcelo decía, bueno, en la evaluación tengo miedo de la IA, porque pareciera que saben, pero sabemos que no saben. O sea, hay algo, el instrumento es muy importante también, porque es lo que te va a hacer que el pibe produzca y vos en base a esa producción que hizo vas a tomar la determinación si el pibe efectivamente entiende o no. Vos no estás en la cabeza del pibe, vos siempre trabajás con indicios. Y esa es la complejidad de la tarea de enseñar, que nunca vemos los observables de manera directa, sino que siempre trabajamos con indicios. Y esos indicios, ¿sí?, que son los indicios del proceso de aprendizaje que nosotros estamos regulando, esos indicios no se dan espontáneamente, se dan en base a los instrumentos o a las condiciones que nosotros hacemos para expresarse.
¿Se entiende? O sea, yo estoy trabajando, díganme, y si digo una burrada, ustedes me van a decir que son los expertos en el conocimiento, pero si yo estoy trabajando con un procedimiento y el procedimiento no hace lo que yo quiero, el problema no es que la máquina no responde a lo que yo quiero, sino que la orden que yo le estoy dando, la manera en que programé esa máquina, hay algo que está fallando. Bueno, en los indicios que tenemos con nuestros estudiantes pasa algo parecido. Un instrumento que yo utilizo, por ejemplo, una evaluación, no es neutra ni está escindida de las propuestas de trabajo que yo vine haciendo con los estudiantes a lo largo de todo un periodo. ¿Sí? Si yo con los estudiantes estuve trabajando, le voy a llevar un caso irrisorio, pero si yo vengo trabajando con los estudiantes de una forma muy mecanicista y después me descuelgo con una actividad que es de comprensión de consignas en la evaluación, el indicio no me dice nada del proceso que yo estuve desarrollando con mis estudiantes a lo largo de la cursada, porque yo promoví con mis prácticas de enseñanza una cierta forma de operar con mis estudiantes y después le planteo con los sistemas de evaluación, que es el que levanta los indicios para evaluar si el pibe entendió o no entendió, o captó o no captó el contenido, le llevo otro instrumento. Bueno, estos aspectos que estoy planteando son claves de ser objeto de análisis. Las propuestas que nosotros desarrollamos en clase trabajan sobre lo que nosotros queremos promover en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, y el sistema de evaluación que yo estoy planteando o proponiéndole se ajusta a las modalidades de trabajo que yo vine haciendo en mis prácticas de enseñanza a lo largo de la cursada, porque los indicios que voy a relevar van a tener coherencia y consistencia. Ahora, si yo trabajo de una manera y evalúo de otra, ese indicio no me informa efectivamente si el pibe aprendió lo que yo me propuse en la práctica de enseñanza. ¿Hasta acá se entiende lo que estoy planteando o queda medio confuso? Voy a ingresar otra vez porque perdí la conexión de donde voy a compartir pantalla. Bueno, no hay preguntas, con lo cual entiendo que se entiende, ¿no? Sí. Bien. Ahí está. Ah, tengo que ponerle mi nombre. Bueno, les voy a compartir pantalla para estructurar. A ver. Esperen, no encuentro. Bueno, ¿cómo significamos la actividad de enseñar en nuestros espacios de trabajo? Esto es parte de lo que ya empezamos a conversar y hablar, ¿sí? Lo que estamos planteando, lo que estuvimos hablando hasta ahora con diferentes aspectos casuísticos, es que es una enseñanza institucionalizada. Esto significa que más allá de que ustedes tienen un espacio, le hace asignatura, que es una forma de organizar la propuesta formativa en términos curriculares. Cuando vos querés formar un ingeniero, tenés que definir unidades conceptuales y en el tiempo, a lo largo del tiempo, para poder ir formando a ese perfil profesional. Y eso lo haces
organizando los contenidos en una estructura que le llamamos asignaturas. Y esas asignaturas las vas organizando en un plan de estudios que vas articulando de manera cuatrimestral o anual y que establecen sus correlatividades. Todo eso es la propuesta, digamos, con la cual vos llegas a proponer para formar determinados ingenieros, ¿sí? La enseñanza que cada uno de ustedes desarrolla en sus asignaturas colabora en ese proceso macro o más general de formación de la ingeniería. Entonces ahí no tenemos que perder de vista al momento de preguntarnos sobre nuestras prácticas de enseñanza, cosa que surgió hoy, es ¿qué aporta mi asignatura a la formación profesional en donde estoy? Concretamente, ¿cuál es el componente? Por ejemplo, sistemas operativos o sistemas y comunicación en ingeniería electrónica o en matemática o química. Es una materia que para la formación del ingeniero es una formación teórica o es una formación más procedimental de formas de acción o es una formación que lleva o que va a permitir al ingeniero tomar decisiones, etcétera. O sea, el tipo de contenidos que ustedes están viendo en la carrera, ¿cómo contribuye a la formación del ingeniero? Esto es importante para pensar los procesos de transformación de la enseñanza y también en qué momento de la cursada se ubica. Por ejemplo, estábamos hablando recién, primero y segundo año, y quizás están en un momento en donde tienen que ser como las bases fundacionales, tienen que orientarse a las bases fundacionales de lo que es la formación del ingeniero. ¿Qué esperarían de ese ingeniero? Alguien que sea un analista, alguien que no ejecute solo una resolución de un cálculo. Entonces, ¿cómo vamos a introducirlos a los estudiantes en ese oficio, digamos, del ser ingeniero? Ganar perspectiva en esto nos permite dos grandes aspectos que me parecen importantes al momento de pensar las propuestas de enseñanza. Por un lado, repensar las propuestas de trabajo al interior de la asignatura, pero también cómo articularse con los otros espacios curriculares. Algo que quizás lo hacen, no sé si lo hacen o no, entre ustedes, hablar o acordar criterios entre las diferentes asignaturas de la carrera, de qué es lo que van a trabajar o qué es lo que uno espera del otro, digamos, ¿no? Como curso. Si bien los pibes pueden ir cursando aleatoriamente, porque no es como en la secundaria que van cursito por cursito, sí hay como ciertos criterios que serían esperables compartir. Acá, si hay dudas o preguntas, me avisan. Entonces se plantea una pregunta que es, que me parece que está buena al momento de pensar la transformación de la enseñanza, cómo se complejiza el conocimiento en nuestra propuesta institucional, ¿no? Ahí la pregunta sería, ¿cómo se organiza en nuestras instituciones el aumento de la complejidad conceptual? Y en todo caso sería, ¿y cómo vos con tu asignatura colaborás en ese proceso? Sabiendo que estás formando a un ingeniero o que el objetivo es formar ingenieros. Les leo una frase que me parecía como que podía enriquecer la discusión de un autor nacional del campo de las ciencias de la educación, de apellido Feldman, que dice, durante 5 o 6 años los estudiantes ganan en capacidad, además de adquirir conocimientos específicos. También se dijo que en términos de un proyecto de formación, los contenidos y sus niveles de formalización, abstracción o tratamiento conceptual adquieren sentido por la función que cumplen en el momento del trayecto para el cual fueron designados. Algunas unidades cumplen funciones introductorias y otras de profundización.
Algunas se incluyen en un trayecto de varias unidades correlacionadas y otras son la única oportunidad en la que los alumnos interactuarán con esos temas. El valor real de cada unidad de contenido no se adquiere de manera singular en el marco de cada asignatura, casillero, sino que depende de la relación entre el valor contenido de las distintas unidades. Esto puede ser leído en dos claves. Yo la clave que les propongo es cómo se ubica su asignatura en el resto del plan de estudio y al servicio de la formación del ingeniero, ¿sí? O sea, quisiera que empiecen a pensar esto para salir, digamos, del tema de, por ejemplo, si la IA sí o la IA no. ¿Es la IA sí o no en función de qué es lo que yo quiero formar con estos ingenieros? ¿Qué es lo que yo quiero que hagan y al servicio de qué me interesa que puedan desempeñarse o puedan analizar determinados problemas? ¿Sí? O, por ejemplo, cuando hablamos recién sobre si nos piden ejercicios. Bueno, si yo creo que ellos tienen que ser autónomos en el momento en donde estamos y que me pidan que yo les resuelva los ejercicios y no expliciten los problemas, y es un indicio de que algo no va funcionando. Ahora, si eso no es un problema para la carrera, para la formación, bueno, no me tengo que detener en ese aspecto. O sea, ubicar la materia, la naturaleza, el aporte del problema y la carrera en donde está nos permite ganar precisión sobre qué aspectos necesitamos sí o sí trabajar para la formación de nuestros ingenieros. Podríamos trabajar mucho, pero la cuestión es que seleccionemos los aspectos que son relevantes para el cumplimiento de ese rol. Entonces, por un lado, para pensar los procesos de transformar la enseñanza, tenemos la mirada más institucional de dónde nos ubicamos y para qué trabajamos con nuestras asignaturas y qué requerimos de los estudiantes. Y ahora sí nos centramos en concretamente cómo pensar la actividad de enseñar. Ahora, pensando en sus propuestas, en donde ya revisaron esos aspectos, y nos centramos en pensar de qué se trata esa actividad de enseñar, que asumimos que está institucionalizada, les diría que se trata de una coactividad. ¿Qué es interesante esta noción de coactividad? Porque significa que es una actividad entre dos, ¿sí? La enseñanza es una tarea relacional. Esto lo plantea la didáctica profesional. La didáctica profesional es una corriente de pensamiento que viene de Francia, que viene del campo de lo que se llama la ergonomía, que es como la psicología del trabajo, pero articulada con la psicología cognitiva, en donde plantean que los sujetos para el desarrollo de sus actividades profesionales no solo son sujetos que tienen conocimientos y los aplican, sino que son sujetos pensantes en el desarrollo de su actividad. Y cuando algún ingeniero falla en algo en su desarrollo profesional, estoy hablando no en su formación, sino estoy hablando en el desarrollo de la tarea ingenieril, cuando los ingenieros fallan en algún lado, es porque hay condiciones de interpretación, de maneras de leer el problema, si está manejando en una, no sé, en una central hidroeléctrica o está pensando en un yacimiento petrolífero o lo que fuera. O sea, hay problemas que tiene que resolver de su tarea de ingeniero o ingeniera que entiende de una manera que implica que el sujeto va pensando en situación y no aplicando conocimientos como lo ha visto en los libros. ¿Por qué? Porque el conocimiento se produce en la situación. Algo parecido a lo que decían ustedes, o sea, yo no quiero que vengan a reproducir un mecanismo, sino que analicen el problema. Bueno, los ingenieros también les pasa eso en su ejercicio profesional. La didáctica profesional dice entonces,
es importante que nosotros analicemos cómo trabajan los profesionales en sus puestos de trabajo, porque eso también nos da insumos para formar a las futuras generaciones. O sea, el conocimiento no es, para la didáctica profesional, no es yo tengo que saber la teoría y después ir y aplicarlo a la práctica, sino que dice la didáctica profesional, miremos cómo actúan los profesionales, porque en ese actuar los profesionales inventan, resuelven formas, abordan los problemas que muchas veces desde el punto de vista teórico no se ven de esa manera y nos sirve también para el campo de la formación. Desde este punto de vista, la didáctica profesional plantea siempre una relación entre teoría y práctica, que ahora después se las voy a comentar, pero básicamente cuando analizan cómo formar a los sujetos, dicen, bueno, el trabajo de enseñar es una tarea relacional en dos sentidos, digamos, e implica trabajar con otros en dos sentidos. Por un lado, implica un trabajo con las representaciones. Esto es lo que yo les decía antes. Ustedes nunca ven de manera directa, sino que lo que ven son inferencias, indicios de cómo un sujeto entiende. O sea, yo no sé lo que están registrando ustedes de esta charla. Sé lo que yo quiero decir y lo que voy transmitiendo. Y después, en función de sus intervenciones, sus comentarios o demás, yo voy construyendo lo que ustedes van entendiendo sobre las cosas que vamos hablando. Entonces, por un lado, la actividad de enseñanza se dice que es una coactividad en términos de que, por un lado, siempre hay un saber a transmitir, que es el saber consensuado, el científicamente establecido, ¿sí? Que es el que tiene el cuerpo docente, el que se propone, y también hay otro saber que se lo llama conocimiento para poder diferenciarlo, que implica un proceso de transformación que va por parte del estudiante, ¿sí? O sea, el estudiante tiene que transformar sus conocimientos para poder ir introduciéndose en esta comunidad especializada y formarse en el área de conocimiento en donde quiere formarse. Entonces, tenemos una coactividad que implica un trabajo con las representaciones, tanto las representaciones de los saberes establecidos como los conocimientos que tienen los sujetos, y por otro lado, es una coactividad porque implica una relación con otros para llegar a un fin, pónganle, puede ser conocer cuál es el objetivo de sistemas operativos o cuál es el objetivo de sistemas y comunicaciones eléctricos, cuál es el objetivo de la cursada de esa materia, ¿no? Se busca llegar a un fin y para eso se trabajan, hay una relación entre un docente y los estudiantes para llegar a ese fin, al objetivo de la materia. Pero al mismo tiempo, en ese transcurso del objetivo de esa materia se van estableciendo vínculos, vínculos que se vivencian como malestares, quejas, demandas, de un lado y del otro, no solo del estudiante, y también de la autoridad. Cuánto el docente cede la palabra a los estudiantes, cuánto los estudiantes se autorizan a ellos a poder tener una voz relevante. Muchas veces los estudiantes no se autorizan, creen que no saben, que no pueden, que van a decir una pavada. Entonces, ¿cuánto nosotros tenemos que trabajar para hacer de ese estudiante la posibilidad de una voz de autoridad, para una voz autorizada también para poder dar su punto de vista en la clase? Con todo esto, les muestro que la tarea de enseñar tiene muchas aristas y distintas complejidades, ¿sí? No es una cosa de que la resuelvo con una técnica, ¿sí? La actividad de enseñar es una actividad conjunta que implica a otros, es dinámica y es discrecional, o sea, tiene mucho margen de libertad, digamos, para poder moverse. No es una técnica, con lo cual, ¿qué es lo central de la actividad de enseñanza? Que vos tengas en claro cuáles son los objetivos y los medios por los cuales vas a cumplir con ese objetivo, ¿sí? Vos tenés en claro a dónde querés llegar, qué esperás lograr de tus estudiantes de segundo, de primero, de tercer año, de cuarto año. ¿Qué esperás lograr con ellos en tu asignatura con vistas a la formación profesional de los ingenieros?
tener en claro eso y articuladamente con los otros espacios, visto en términos del plan de estudio, y es una tarea sumamente potente, ¿no? Pero en principio lo pensamos desde nuestras asignaturas y nos implica entonces preguntarnos qué de toda esta complejidad a mí me interesa trabajar. Enseñar entonces implica conducir una clase, construir un saber y vincularse con otros. Todo eso al mismo tiempo. ¿Sí? No es que es una cosa o la otra, todo eso se da al mismo tiempo. Yo puedo establecer alguna variación en alguno de estos componentes. ¿Por qué? Porque estoy queriendo buscar efectos, porque estoy viendo que los problemas que me suceden en las prácticas de enseñanza las quiero mejorar en algún punto y puedo tocar alguna de estas aristas. Puede ser que los pibes me pregunten, estoy como haciendo ejemplitos nada más, pero puede ser que los pibes me pregunten siempre cómo se resuelve porque no se autorizan ellos a resolver, o puede ser que los pibes me pregunten siempre cómo se resuelven las cosas porque efectivamente no saben ni ellos cómo las hicieron y tengo que trabajar en ayudarlos a explicitar esos contenidos que tienen que pensar. Bueno, esto nos hace preguntarnos por qué formamos, ¿sí? O sea, qué es lo que queremos formar y qué tipo de aprendizajes tengo que promover para formar a estos estudiantes. Acá les voy a dar, a mí me parece sumamente interesante esta distinción que les voy a hacer ahora, que también viene del campo de la didáctica profesional. La didáctica profesional plantea que o caracteriza 3 tipos de aprendizajes que se pueden dar en el plano de la formación de los profesionales. Una es el aprendizaje por tutoreo, ¿sí? Es el aprendizaje que no se da en las unidades universitarias, ¿sí? Es el que se hace en los puestos de trabajo, trabajando junto con el profesional y yo voy a ir aprendiendo. Después tenemos el aprendizaje de tipo lección, que efectivamente es el aprendizaje más estandarizado que hay en las universidades, que es el aprendizaje en donde yo lo que busco es transmitir un saber y después las estrategias o las evaluaciones que hago o las tareas que propongo son para que los estudiantes me den cuenta de que ese saber lo dominan. Generalmente, si mi objetivo o mi materia es muy teórico y yo necesito que ellos se formen, pero que no busquen analizar tanto, sino que tengan como amplíen su formación general sobre una temática en particular, el aprendizaje por lección puede ser una vía estratégica. Por eso les preguntaba que es importante que analicen un poco la naturaleza de las asignaturas en las que están y el objetivo que tiene en la formación del ingeniero cada uno de esos espacios, porque en función de eso puede ser que varíen las estrategias. Y después tenemos otro tipo de aprendizaje que es el aprendizaje por construcción de un medio. ¿Qué significa esto? ¿Sí? El aprendizaje por construcción de un medio es hacer que un estudiante, ¿sí?, futuro profesional, analice un problema y que la aplicación del conocimiento no es directa. No es, por ejemplo, si yo les voy a dar un ejemplo de, no es que yo veo, no es del campo de la ingeniería, sujeto, verbo y predicado, y después lo que le pido a los estudiantes es que analicen de esa manera las oraciones. Eso con un aprendizaje de tipo lección lo cubro. Yo doy una teoría, una manera de ejercerlo, los tipos tienen que ir y aplicar en determinados ejercicios lo que yo estoy haciendo y eso es muy válido y les sirve. El aprendizaje por construcción de un medio es dar una situación, ¿sí?, que puede ser problemática, y en esa situación problemática el sujeto tiene que movilizar conocimientos, pero los conocimientos no son
suficientes para ser aplicados y resolverlos, sino que tiene que haber alguna capacidad analítica, la tienen que pensar, tienen que discutir, tienen que articularse. El aprendizaje por construcción de un medio puede ser que se desarrolle individual o grupalmente. Y en ese aprendizaje por construcción de un medio hay diferentes niveles o aspectos que podemos encontrar. Siempre cuando llevamos al aprendizaje por construcción de un medio, o sea que el sujeto aprende porque yo les estoy proponiendo una situación que analicen, siempre hay una interactividad. Siempre el estudiante va a tener que interactuar con la situación que yo le propongo. ¿Sí? Ahora, la situación que yo le propongo ¿es fiel a las situaciones profesionales que se enfrentan o no? Entonces, ahí una situación puede variar en el nivel de ficción o realidad que tenga esa situación profesional. ¿Sí? Por ejemplo, le llevo un problema para resolver. ¿Ese problema es inventado o es un problema que es de la realidad del ejercicio profesional de los ingenieros? El posicionamiento, construir un problema inventado, muchas veces te puede servir para analizar, llevar a un sujeto que analice, pero que con la teoría que ya vio se puede resolver. Y hay otros problemas que son reales, que necesitan tomar algunos otros aspectos y no solo la teoría que fue vista en la clase, algunos otros asuntos o aspectos que son necesarios tomar en cuenta. Entonces, la problematicidad o no, entonces la fidelidad es, yo construyo una situación problemática, en esa situación todo el sujeto tiene que interactuar, esa situación puede ser ficticia o no, o puede ser real, o puede haber intermedias, que yo recorto una situación problemática de algo real, pero lo transformo ficticiamente, ¿sí? Para lograr algún objetivo. Y después entonces tengo la fidelidad o no con la realidad de esa situación problemática y después tengo la problematicidad, si efectivamente la situación que yo estoy proponiendo se responde teóricamente o se responde haciendo un análisis de varias fuentes que no solo son los conceptos vistos en la cursada, ¿sí? Que me implica otro tipo de indagación y otro tipo de posicionamiento en los estudiantes o que movilicen no solo conocimiento de mi materia, sino que recuperen conocimientos de otras materias que han visto o demás, ¿sí? Estos tres tipos de aprendizajes, ¿sí? Que básicamente en el plano universitario se manejan más entre el tipo de aprendizaje por lección o la construcción de un medio, ¿sí? Implican un sujeto activo, que esto ya lo estuvieron viendo en otros encuentros y conversaciones, implica un análisis de las interacciones discursivas, que también entiendo que ustedes estuvieron analizando estos aspectos en otros conversatorios, y formas de agrupamiento, es decir, de qué manera agrupamos a los estudiantes. Agrupamos a los estudiantes por dominio de conocimiento, ustedes dan cuenta de que hay pibes que son más analíticos que otros, y entonces agrupo a los estudiantes en función de un criterio que yo fui identificando en la cursada porque me interesa que esos determinados perfiles de estudiantes se junten a resolver una situación problemática que yo les planteo, ¿sí? En función de eso, llevo una propuesta de trabajo y en particular les voy a proponer que pensemos algunos aspectos en torno a la lectura, la oralidad y la escritura. ¿Qué lugar tiene o cómo veo hasta ahora? Porque toda la práctica que van desarrollando en los espacios áulicos ustedes están mediados por hablar, por leer o por escribir y todas esas cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, hoy voy a hablar de estas tres aspectos, ¿sí? Básicamente me voy a centrar en algunas propuestas de trabajo
que están al servicio de construir un medio en las propuestas de enseñanza. Hasta acá algo que quieran plantear, compartir de cosas que están viendo, les suena como todo muy teórico, pero nada muy práctico. ¿Cómo lo están viendo? Buenas. No, en principio, bien. Yo pensaba en el tema del aprendizaje por construcción de un medio, em, el tema de la fidelidad. Ujú. Entonces yo pensaba, a ver si lo entiendo bien para donde lo planteas, mientras más fiel sea lo que uno está explicando o lo que se está ejercitando con después la práctica para la cual ese Con la profesional. práctica profesional. La fidelidad es en torno a la Claro, práctica profesional real de un ingeniero. Un ingeniero, vos lo vas a claro. enfrentar a una situación real o no, digamos, ¿no? Eso. Y ahí lo que pensaba es, está muy supeditado a la naturaleza de la disciplina, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, en sistemas de información, es muy común la programación, el desarrollo de software, y eso es algo que uno puede hacer de manera directa y es similar a después lo que puede hacer en un trabajo real. Pero por ahí Ujú, otra disciplina, otra ingeniería como, o sea, alguien que tiene que construir un puente, no puede en un trabajo práctico construir un puente. ujú. Me imagino que, o sea, ¿cuál sería el ideal? Que la práctica sea lo más fiel posible. Y cuando uno no lo hace así, cuando no puede, imagino. Entonces buscas abstracciones, ¿no? Eh, o por cuestiones didácticas, porque por ahí empezás con algo más chiquito, entonces no lo haces tan fiel, pero entendés que es una forma progresiva de aprender. No Ahí sé. eh, entiendo, Esteban. Ahí sería cuestión de sentarse a discutir cómo armar la situación real. Por ejemplo, yo en mi caso particular, hoy por hoy tendría que sentarme con ustedes, ponerle, si es el caso de un puente, y determinadas asignaturas, decimos, bueno, ¿qué aporta esa asignatura a la construcción de un puente y qué sería necesario plantear? Entonces, vos quizás no abordás la práctica profesional en su totalidad, pero podés abordar un problema dentro de esa situación profesional, un tipo de situación en el que va a tener que enfrentar, ¿sí? Eso se llama aprendizaje por situación por aprendizaje profesional, digamos, ¿no? Como que no vas a tomar la totalidad de la actividad, pero sí tomas un aspecto. Es un recorte, pero no está totalmente ficcionado, ¿sí? Ah, Y lo entiendo. haces a los fines del proceso formativo. Claro, claro. ¿Ustedes trabajan con situaciones reales en las materias que me comentaron? ¿Trabajan con situaciones reales? ¿O son más teóricamente planteadas? ¿Qué tipo de actividades suelen proponerle a los estudiantes? Bueno, comento por el caso de sistemas de comunicaciones, tratamos de que los problemas sean sacados de la realidad Ujú, y a veces hay que poner freno porque algún ayudante propone algún problema, alguna derivación que se termina desvirtuando y para mí no representa la realidad, entonces lo corto, digamos. Está muy lindo como propuesta, pero me parece que es más académico o más por buscar el saber superlativo del alumno que lo que después realmente va a encontrar en la profesión. bien. Bueno, eso es un buen criterio también para construir una situación problema, ¿no? O sea, eh, si la situación se transforma como al servicio de el saber, ahí tendrías la problematicidad. La problematicidad, la situación está definida por la problematicidad del saber y no del ejercicio profesional, ¿sí? Entonces, se cambia la naturaleza. Es bueno o malo, depende de lo que vos quieras formar, digamos, ¿no? Y hacia dónde estás apuntando con esa materia, ¿sí?
¿Puedo Totalmente. opinar? Dale, Diego, sí. Sí, perdón, mi cámara tiene un problema y no la puedo encender, por eso... Sí, tranquilo. Pero, bueno, mi nombre es Diego Balboni, es creo que la primera vez que participo de estas charlas. Nosotros, el cuerpo docente, damos dos electivas. Una es automatización en logística y otra es robótica industrial. Son dos materias, entre comillas, fáciles para poder encontrarle la competencia a los alumnos. Y entonces entiendo que es más fácil que otras materias que son más del ciclo básico. Pero bueno, amén de eso, nosotros tenemos 4 o 5 visitas por año, por cuatrimestre, perdón, por materia, y lo llevamos a ver, no sé, el puerto de Buenos Aires, a ver empresas que tengan robots o empresas que tengan almacenes sofisticados. eh, y eso siento que los estudiantes lo valoran mucho. Lo sometemos a problemas reales, viendo la situación en primera persona, y además hacemos o sea, no tomamos dos parciales, tomamos un parcial teórico y un trabajo práctico integrador que dura todo el cuatrimestre, y ese es el segundo parcial. Y el trabajo práctico integrador es sobre un caso real. Eh, Así que esas son las formas que nosotros encontramos para, que no sé si está bien, pero bueno. El trabajo práctico integrador vinculado al caso real, ¿a las empresas ellos van a visitar o hacen cosas en las empresas? Ellos generalmente son casos de empresas reales que tienen problemas reales, y ellos van a las empresas, y de hecho cuando presentan el caso, cuando es posible, invitamos a los dueños de las empresas para que sean partícipes y también den su voto sobre las soluciones que dan los alumnos. Y lo que hacemos también es una especie de competencia entre grupos. Por ejemplo, es el mismo caso, 2 o 3 grupos, y bueno, y entre ellos compiten cuál es el mejor. El grupo que ganó tiene un punto adicional. Bien, Entonces, Diego, hacemos eso porque en la industria hay competencia, ¿viste? Entonces, nos total. permite también someterlos a la competencia técnica, está bueno, y que sientan esa presión. Y que además lo juzguen no solamente el docente que estuvo durante todo el cuatrimestre en sus aulas, sino el dueño de la empresa a la cual visitaron. Bien, Diego, y si vos dirías que dentro de la propuesta y los análisis de las propuestas que estuviste viendo y los trabajos que están haciendo los estudiantes, ¿considerás que hay algunas cosas que se repiten como alguna dificultad de los estudiantes para poder hacer frente a ese trabajo integrador? Sí, el trabajo práctico tiene 5 o 6 etapas. Etapas Ujú. son instancias de presentación para que nosotros podamos hacer una tutoría correcta y hacer el seguimiento acorde. Pasa que durante todo el cuatrimestre se relajan y entregan todas las últimas semanas, cosa que a nosotros nos complica hacer nuestro trabajo de tutores, ¿no? Y no lo podemos resolver. Ujú. ¿Y ustedes le ponen fechas, les pautan fechas de entrega de esas entregas parciales? Pero damos el primer día de clases y terminamos cada clase diciendo, por favor, no se duerman, no dejen todo para el final, que después se les hace muy difícil. Bueno, imposible. Claro, pero no lo plantean como, solo para saber, por ejemplo, si ustedes contemplan 5 entregas, no plantean, por ejemplo, una primera entrega fecha tal que si no la presentás no vas a poder presentar la segunda. Si hago eso, Sí, bueno, podría ser. Podría ser. No lo hacemos. Lo que pasa es que si lo hacemos bien. es muy, ¿cómo te puedo explicar? Tengo que ser muy rígido, y si digo eso lo tengo que cumplir. Y si lo cumplo, no le doy chance. Y Sí, pero es un parcial, es una instancia de aprobación. En fecha sí, por y ya eso. no pueden Es ganar. es Los como mato. toda instancia de evaluación. O sea, si no se presentan en las fechas que están, y más si a ellos les interesa la competencia, en determinada fecha hay un deadline y si no lo cumpliste te quedaste afuera. Bueno, lo pruebo este cuatrimestre y después te No, cuento. no sé, yo te pregunto
porque hay algo que es, o sea, vos lo que estás notando es que no hay como una autoorganización, que es algo como muy exigente pedirle a un estudiante que se autodiscipline y te entregue. O sea, que si vos considerás que tiene que haber 5 entregas y vos querés que estén esas 5 entregas, a mí me parece que tendrías que fijar vos como una pauta de a tal fecha hay que entregarlo. Después verás un caso más menos, pero ya en la primera vez que ven que esto es condición, se te van a encuadrar todo, es así la vida. O sea, los estudiantes van a entender que vos decís, bueno, en esta te dejo, pero la segunda tenés que entregarla a tal fecha y ya van a ir cumpliéndola, ¿entendés? O sea, vas a ir ayudándolos vos en organizar esas pautas de escritura y en los plazos que tienen que entregar para que vos realmente puedas ir trabajando el proceso de lo que implica esa entrega. Sí, sí, creo que sí. No quisiéramos que sea algo de rigor, digamos, sino que entiendan que la entrega en fecha es algo que tienen que hacer, porque así lo indica el trabajo práctico, pero bueno, no funciona, así que está bien, vamos a ser un poco más rigurosos este cuatrimestre. No, es una sugerencia, vos tómalo, pero me parece que a la hora de, sobre todo si vos si para vos eso es un criterio formativo de que ellos aprendan a poder entregar las fechas en tiempo y forma, hay un primer momento que vos se lo tenés que hacer estableciéndolo como criterio de evaluación, ¿entendés? Y Sí, después vas a lograr que eso fluya solo. sí, estoy de No, acuerdo. es un proceso, es lo que yo decía, bueno, nosotros queremos que los pibes argumenten, bueno, tenemos que crear consignas, vos quizás no estabas al comienzo, pero estábamos hablando de eso, uno tiene que crear consignas concretas para solicitar de manera deliberada, explicitar lo que estás haciendo. Después, una vez que ya lo tienen como incorporado, el pibe lo va a tomar como una habilidad y va directamente a dar las argumentaciones. Pero al principio, cuando no tiene ese hábito, hay que Además, tiene, creárselo. sí, sí. Tiene toda ¿Mm? lógica lo que decís, perdón que te interrumpa, porque en definitiva, si estamos hablando de competencias, vida profesional, y bueno, en la vida profesional, y tenés que cumplir pautas, y tenés que Ujú. cumplir tiempos, y tenés informes que no hay chance de, no, bueno, te lo entrego la semana que viene. No, es el martes Exacto. y si te tenés Ujú. que quedar el lunes a las 3 de la mañana, lo tenés que terminar. Bueno, acá lo mismo. Y creo que eso tenemos una deuda que bueno, eh, está bien, me empujaste a ser un poco más Bueno, estricto. me alegro. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre los tipos de trabajo que desarrollan en sus materias? Yo refuerzo lo que dijiste, Carolina, en relación a lo que el caso que planteó Diego. Está bien pedirle los trabajos. Nosotros pasamos ya por esa experiencia de no ponerle fecha de vencimiento y es contraproducente. Es mejor ponerle fecha de vencimiento y ir administrando las fechas. Ujú. Sí. A mí me ha funcionado muy bien, he visto y además no solo es porque me funciona a mí, sino porque creo que es parte de lo que uno quiere formar. Y para entonces, si uno quiere ayudar a eso, tiene que al principio ir estableciéndolo como criterio, ¿sí? Bueno, vayamos a ver modalidades de este aprendizaje por construcción de medio, porque quizás varios de ustedes hacen actividades de esta naturaleza, pero no lo tienen conceptualizado como tal, ¿sí? Si trabajan con resolución de problemas, que es muy común en el campo de las matemáticas, ¿sí? Resolución de problemas es un aprendizaje bajo la construcción de un medio, ¿sí? Los estudios de caso también, los aprendizajes basados en proyectos también. Y después tenemos el trabajo con simuladores reales o de aprendizaje. Los simuladores reales, por ejemplo, son esos que, por ejemplo, en la aeronáutica o en el automovilismo, son lugares en donde uno va a probar el pilotaje del avión
y lo hace y cumple todas las reglas. Y las simulaciones de aprendizaje son aquellas simulaciones creadas por una situación particular, específica, no es para dominar todo el trabajo. Era como lo que hablábamos recién con Esteban, que quizás alguien puede hacer una simulación de aprendizaje para la construcción de un puente con algunos aspectos, no que se termine el puente ni nada, pero que tiene que ser una situación real en donde hay un rol o una tarea específica que tiene que hacer el ingeniero, como calcular determinada, no sé, altura del puente y entregarlo a tal otro para que lo lea y lo interprete. No sé si es así, pero digamos, como que es un recorte que se arma específico para ver cómo se movilizan los aprendizajes. En el caso de aprendizajes basados en proyectos, uno puede pensar que, bueno, Diego recién habló muy poquito, habría que ver cómo lo gesta ese trabajo integrador y si efectivamente podemos encuadrarlo dentro de aprendizaje basado en proyectos o no, nos tendría que él desarrollar un poco. Yo les doy algunos lineamientos, tienen un material introductorio también. Todo esto es una línea de trabajo muy específica que de estar interesados hay que cumplir determinadas etapas, discutir y demás, pero el aprendizaje basado en proyectos puede tener tres sentidos, ¿sí? Por un lado, solucionar un problema concreto del entorno, o sea, se los pone a trabajar a los estudiantes para resolver un problema concreto del entorno. Puede ser vinculada a una investigación o evaluar un problema, ¿sí? Un asunto de un tema complejo que implica muchos aspectos a considerar también. O si no, puede ser una propuesta, elaborar o diseñar algo para un producto concreto, ¿sí? Entonces tendríamos como proyectos de intervención, proyectos de investigación o proyectos de diseño, ¿sí? Esos serían como los tres tipos de aprendizaje basado en proyectos, en donde básicamente, por lo general, estos trabajos son trabajos en grupo y en donde el trabajo en grupo no es solo poner a gente. Hay un material que les dejamos ahí junto con Luz y demás que les propuse que trabaja sobre las diferencias de lo que es trabajar en grupo o en equipo, porque no es solo juntar a la gente y ponerte a trabajar. Hay que andamiar, así como le decimos en tal fecha tenés que entregar tal cosa, para promover un aprendizaje cooperativo, es necesario que uno andamie la situación para que eso suceda. No porque vos juntes a 4 personas, se van a articular de manera tal que van a cooperar, distribuyen las tareas, construyen el tema y demás. Los grandes problemas que tenemos en los grupos muchas veces es que trabaja uno y el resto no trabaja. Y entonces, ¿cómo logramos eso? Tenemos que pautarlo, solicitar informes, no dejarlo al libre albedrío, sino tenemos que decir, bueno, a ver, comuníquenme quiénes van a ser las funciones de cada uno, cuántos se comprometen, infórmenme cómo es el estado de situación de la dinámica del grupo. O sea, es parte del proceso del trabajo cooperativo dar informes y estar viendo o el docente haciendo un seguimiento no solo conceptual, sino también del funcionamiento de ese grupo de trabajo. Cosa que también es importante si, por ejemplo, formamos ingenieros sabiendo de que los ingenieros trabajan solo o trabajan con alguien y cómo se articulan con los otros. Entonces, bueno, formar en esas habilidades es importante y eso se trabaja, se enseña desde el punto de vista del docente, se promueve con consignas, con solicitudes de informes, con maneras de abordar. Esto de interesarles lo podríamos abordar en otros espacios. Hoy estamos dando un pantallazo general a la luz de pensar cómo modificar o pensar algunas mejoras en nuestros procesos de enseñanza. También dentro del aprendizaje basado en proyectos, la idea no es llevárselo todo cocinado, sino plantearles una situación y que la propuesta salga de ellos. Bueno, por ejemplo, en el caso de Diego, aparentemente los estudiantes frente a un problema van a diseñar una propuesta de resolución. Bueno,
Ahí se parte de algo más desestructurado que le da posibilidades de opinión a los estudiantes, los moviliza y los implica y los relanza en un diseño. Y el rol del docente ahí, en todo proceso de un aprendizaje basado en proyectos, es un docente que guía o facilita ese espacio de trabajo, ¿sí? Las simulaciones llevan tiempo, pero son muy interesantes. No sé, ¿alguno de ustedes trabaja con simulaciones? ¿No? Yo no, y particularmente no me gustan, ¿No te gustan? ¿Por qué no te gustan? porque muchas veces el preparar el escenario de trabajo de la simulación es más complejo que lo que efectivamente termina aprendiendo el alumno. Y Ajá. si el alumno encima prepara mal ese terreno, puede llegar a una conclusión errónea. Ujú. Entonces, me termina siendo más complejo todo eso y me genera, lo experimentamos una vuelta y terminó generando desconfianza o no desconfianza, sino incertidumbre entre los estudiantes. Mm. Bueno, no tenemos tiempo, pero me encantaría escucharte, Marcelo, porque a mí me parece como que está bien, yo lo trabajo más en el campo de la formación docente y me parece que tiene potencia para ver en acción qué moviliza, no teóricamente, qué moviliza en situación un sujeto. Por ejemplo, estoy pensando en simulaciones con realidad virtual, ¿sí? Y qué moviliza un docente, un futuro docente, estando en una situación real, que no es real, real, pero que se asemeja a una práctica real en esas situaciones. Me parece que son instancias que pueden llevar a un aprendizaje reflexivo interesante respecto del proceso de aprendizaje. Los estudios de caso son mucho más controlados, son generalmente narrados, construidos con un fin concreto, todos se construyen con un fin concreto, ¿sí? Cada uno de los que estamos viendo acá tienen como un abordaje diferente. El estudio de caso puede priorizar o estar más centrado en promover una competencia específica en los estudiantes. En cambio, las simulaciones están más con el objetivo de aproximarse o recrear una situación real de trabajo y ahí como surge con la complejidad que tiene la situación real de trabajo, que no siempre es tan clara y tan evidente la resolución como puede verse en la teoría, en el plano teórico, digamos, ¿no? Entonces, cada una de estas estrategias puede ir evaluándose de manera diferente. Sobre la resolución de problemas, que me parece que está más difundido, es toda una línea de trabajo didáctico, por lo menos en el campo de las matemáticas, lo he visto. Yo les voy a mostrar ahora cómo les dejé un video también, cómo la resolución de problemas puede andamiarse en función de ciertas propuestas de trabajo de escritura. ¿Sí? Eh, Continúo, ¿sí? Acá tenemos dos ejemplos que les doy sobre prácticas de oralidad, lectura y escritura. La primera idea básica, que no lo voy a desarrollar acá, pero que me gustaría que ustedes se queden con esta idea, es que hablar, leer y escribir son habilidades que promueven el trabajo intelectual. O sea, no son meros instrumentos de comunicación, ¿sí? O sea, uno habla para comunicarse con otros, lee para conocer algo, escribe también para comunicar algo, pero además de tener ese sentido o esa función social de comunicarse con otros,
tanto la oralidad, la lectura y la escritura son instrumentos que al ser trabajados su objeto de análisis, transforman la mente. Lo estoy diciendo muy coloquialmente, esto es toda una línea de trabajo que hay que se llama escribir en las disciplinas, que se viene desarrollando muy fuerte, y consistiría en esto. Cuando nosotros queremos que nuestros estudiantes empiecen a leer determinados textos y les promovemos ciertas estrategias para que aborden esos textos, estamos mejorando, digamos, no solo sus posibilidades de leer, sino también el trabajo con el contenido, es decir, el trabajo con el conocimiento que está en ese texto escrito, ¿sí? Entonces, si uno quiere trabajar o quiere mejorar el rendimiento de los estudiantes en su asignatura, entrarle por pensar qué tipo de actividades orales o qué tipo de actividades de lectura o qué tipo de actividades de escritura les propongo, puede ser algo interesante. Por ejemplo, uno puede decir, medio improvisadamente lo estoy haciendo, pero uno puede decir, bueno, frente a este tema, buscate qué te responde la IA sobre determinado tema y léete después esta bibliografía y analizá lo que dijo la IA. ¿Qué críticas le harías a la IA? ¿Sí? Esa es una manera de empezar a introducir un posicionamiento crítico respecto de lo que produce la IA, pero necesitamos que ellos lean por un lado y después vayan y comparen o dialoguen con la IA generativa, digamos, ¿no? En materia de lectura académica hay una propuesta, yo esto lo trabajo con un equipo que se llama ALED, que se llama Acompañamiento a la Lectura y la Escritura en las Disciplinas. Es un equipo de trabajo que trabaja en la Universidad General Sarmiento. Son gente del campo de letras que trabajan articuladamente con docentes curriculares, por ejemplo, en el caso de ustedes, con, no sé, que trabaje, ALED trabaja con Marcelo, con Esteban, con Mariano, con Betina, sobre algunos temas que quieran hacer. Generalmente se trabaja en conjunto. Los dos casos que estoy mostrando acá son producto de trabajos de gente de letras que avanza en articulación con docentes curriculares. Acá, dentro de la escritura académica, se les propone hacer 3 pasos para organizar esa lectura académica. Tienen un material también que esto puede orientar, que es un primer acercamiento a que el estudiante reconozca el texto, cómo está hecho, cómo está estructurado, pero esto lo podemos meter en nuestra asignatura si es un tema que queremos trabajar. ¿Sí? Por ejemplo, podemos decir, che, hagamos un análisis, un primer análisis del texto de estas características. ¿Qué nos sugiere el texto a partir de lo que hemos leído, a partir de lo que o venimos trabajando en la cursada? ¿Qué nos implica este texto? Eso se puede hacer. Después se les puede solicitar una segunda lectura como más en profundidad, donde tienen que subrayar el texto, empezar a hacer anotaciones, eso más puede ser trabajos individuales o grupales, ¿sí? Y después un trabajo de reescritura en donde yo empiezo a generar mi propia producción sobre lo que dijo ese texto, ¿sí? Eso colabora mucho en la lectura comprensiva, ¿sí? Hay otras estrategias para hacer lectura comprensiva, pero este trabajo de reescritura y después mostrarlo al grupo o comparar entre sí lo que cada uno hizo, puede ser una estrategia para acompañar el trabajo de lectura de los estudiantes en la cursada. Ahí, por ejemplo, con este equipo de lectura académica, esperen que tengo acá, se les proponía también una actividad con la IA, ¿no? La pregunta que nos hicimos es, ¿cómo utilizo la IA de forma consciente y con criterio en el trabajo de lectura académica, ¿no? Con la ayuda de esta herramienta, ustedes pueden, les decimos a los estudiantes,
elaborar resúmenes y compararlos con aquello que podría hacer sin la IA. O sea, se le pide un resumen a la IA y vos tenés que hacer un resumen aparte y los comparás, digamos, ¿no? O se le puede solicitar que parafrasee algunos párrafos o secciones más complejas y después llevarlas a la discusión en clase sobre qué es lo que aportó la IA en ese aspecto. O también de la lectura profunda que uno hizo, le pedimos a la guía que reconozca cuáles son las hipótesis y las ideas centrales del texto y entonces uno las compara y las ve. Hay diferentes estrategias que llevan a que ubiquemos a los estudiantes en un posicionamiento más crítico del uso de la producción de la IA. Y además se pueden sentir como bastante cautivados en ese punto, en donde ven que cuando empiezan a leer pueden ver que cosas que les dice la IA no está. Un poco sería, quizás recuperando tu ejemplo, Marcelo, intentar que ellos puedan hacer esa lectura crítica que vos hacés, la puedan hacer ellos sobre esa producción, ¿no? Habría que ver cómo instrumentarlo o implementarlo dentro del campo de la enseñanza, pero podría ser una alternativa. Claro, porque, o sea, lo que nos pasó a nosotros es que la IA en realidad que no es que resuelve mal el problema, interpreta mal el problema. Ujú. Y esa Bueno, interactividad después lo lleva a dar el resultado correcto. bien, entonces acá, por ejemplo, en el caso que vos estás planteando, yo porque estaba con el tema de una lectura de un texto académico, pero ponerle que sea la interpretación de una consigna, ¿no? Como que la consigna no es transparente ni es única. Eso también está bueno que se pueda problematizar. Che, escuchen, esto le pasó a la IA y te puede pasar a vos también. Entendemos la consigna de una manera diferente. No, porque muchas veces no es unívoca la interpretación de una consigna. Y eso es materia de objeto de enseñanza, mostrar cómo puede estar en juego las diferentes interpretaciones y eso potenciarlo. Uno podría decir que dentro del ejercicio para trabajar con la IA podemos decir, bueno, a ver, tirémosle este tema, a ver qué interpreta la IA y qué interpretamos nosotros, y lo leemos nosotros y qué interpretamos nosotros también, ¿no? ¿Qué observaciones le podríamos hacer? Como entrarle en el punto de la mirada un poco crítica. Voy, por la falta de tiempo, al trabajo de escritura, vinculado a, esto quizás lo asociaba más a lo que nos planteó Mariano. Esto está tomado de un trabajo que hicieron en una carrera de bioingeniería en la Universidad de Entre Ríos, en donde le preguntaron a los estudiantes ingresantes, no eran ingresantes, estaban en cálculo vectorial, me parece. Le preguntaban, ¿cómo resolvés un problema matemático con lápiz y papel? Y los pibes tenían que escribir cómo lo resolvían, tenían que contar cómo resolvían ese problema. Y después hicieron una apuesta en común sobre cómo cada uno resolvía esos problemas, ¿no? Y en función de esa apuesta en común, los docentes, tomando en cuenta cómo plantea Poliak y otros autores la resolución de problemas, cómo resuelve un problema un experto, en donde se organiza, se hace un análisis de problema, se identifica el planteo teórico, se selecciona la estrategia, se plantea la resolución, se hace el cálculo, se interpretan los resultados, se hace la comunicación y la representación gráfica. Esto es, según Poliak, un experto hace todas estas estrategias metacognitivas cuando quiere resolver un problema. Entonces se buscaba ver cómo los estudiantes escribieron procedimentalmente cómo resolvían y lo comparan con lo que plantea un experto de cómo opera un experto. Y en función de eso, estuvieron estableciendo unos acuerdos de cómo a partir de ahora tenían que proceder ellos respecto de cada vez que se les presentaba un problema, cómo tenían que avanzar. Y ellos tenían que cumplir con todas esas instancias, ¿no? Y después se les pedía como un informe semanal para ir viendo qué problemas surgían o si tenían alguna dificultad en el análisis del problema, en el planteo teórico o demás. Esto tienen un video en donde se les explica con mayor detenimiento
la estrategia y me parece que puede ser enriquecedora. Bueno, hasta acá es mi presentación. Tenemos unos minutitos como para poder intercambiar o comentar lo que quieran. Un poco el objetivo, espero, y acá Luz también me va a plantear, un poco el objetivo era mostrarles algunos recursos posibles en el marco de pensar que la actividad de enseñar no es una cosa aislada, individual, sino que hay que leerla en el plan de estudio, la carrera, definiendo los objetivos concretos que ustedes quieren y pensando algunas estrategias de trabajo. No sé si quieren hacer algún comentario o algo para... Sí, en principio agradecer, me parece muy atinado, ¿no? El tratar de pensar de manera situada y con las variables que están en juego, con esos sujetos reales en situaciones reales. Bueno, a veces se piensa la enseñanza como fórmulas, ¿no? Que son posibles de aplicar para cualquier situación. Me resulta mucho más interesante que nos llevemos un montón de preguntas que permitan, bueno, pensar, como pasaba con lo que transmitían, con lo que compartían, cómo puedo ajustar lo que estoy haciendo a través de esas preguntas que vos buscas producir a llevarse fórmulas. Así que muchas gracias. Y muchas gracias especialmente también porque me parece que desde el principio, bueno, hubo diálogo, ¿no? Realmente esto que nosotros queremos hacer, que es conversar desde las propias prácticas y con gente que pueda, bueno, traernos ideas para problematizar eso que hacemos, me parece que está cumplido. Ahí, discúlpame, Luz, una variable que me olvidé de mencionar, pero es muy relevante, sobre todo pensando en Mariano y en Betina, que están en primer año, es el número de estudiantes que tienen en las comisiones. ¿Qué número de Fundamental estudiantes? eso, fundamental porque tenemos realidades también Yo muy estoy un distintas. poco mejor que Mariano. Yo en realidad como tope por el tema de los laboratorios, nosotros no llegamos a cursos de mayor de 5 alumnos, pero tenemos Ah, una realidad que a veces dentro de las clases teórico-prácticas hay un solo docente. Entonces ahí está el gran tema, ¿no? Cómo generar estos espacios de escritura y está bastante. Lo estamos tratando de implementar en el laboratorio eh, donde por ahí la relación hay a lo sumo 8 alumnos por un docente, que a veces son auxiliares, ¿no? Pero tratar de incorporar por ahí a esas prácticas el momento de que escriban y- y que se expresen. A veces, así que estamos ahí, pero creo que Mariano está más complicado. Mariano dice entre 60 y 75, tenés un montón. ¿Y estás solo, Mariano? En los cursos de álgebra sí. En Mm. lista, siempre hay una, mm, digamos, eh, creo que al principio de año debo haber arrancado, debo haber tenido 60 en realidad los dos cursos, alrededor de 60. Y en lo que sería el primer mes, cuando se normaliza más o menos, es alrededor de 50, ahí sí, pero al principio cuando Sí. arrancamos andamos en... Igual, Sí, igual un número de 50 es alto para trabajar en un primer año. Quizás ahí podrías, no sé, a mí no sé cómo lo viste vos, pero a mí el tema de la pregunta de cómo resolvés vos un problema, por lo menos introducirlo en primer año y que me después gustó. que se continúe en materias de segundo, como profundizando quizás en la escritura. Quizás vos no te va a dar tiempo por el número de estudiantes empezar a leer todos, pero quizás puedes plantear un esquema de que les pueda ayudar a organizarse en el análisis de los problemas y que después esto se retome con segundo año. Eso puede ser que mejore. En el caso de Betina habría que adecuarlo un poco a la naturaleza Sí, del objeto, digamos, ¿no? ¿Qué tipo de escritura podría colaborar para que los pibes puedan salir de algo más mecanicista hacia algo más analítico, de marcarles sí. formas procedimentales de cómo abordar
el problema, digamos, ¿no? En términos Claro, en realidad, de- en sí, realidad lo que nos pasa es que por ahí un poco esto, o sea, a veces algunos docentes les mandan a hacer alguna tarea, algún problema y bueno, sumado a la corrección de los dos parciales, podés mandar alguna actividad. Pero creo que por ahí también lo que estamos tratando de hacer es que aunque sea se expresen y escriban, y lo que sí me parece que tenemos que hacer ordenadamente es esto que nos marcaste, ¿no? Como que empezar por ahí con esta cuestión de que expliciten lo que hacen, que por ahí en el mm, ámbito del laboratorio que describan lo que ven, ¿no? No parece, pero eso ya creo que ayuda moviliza un de alguna montón. manera. Sí, porque en algún Eh, momento esto que a veces les falta vocabulario, a veces sí, no saben cómo expresarse y vos lo vas a agarrar en el momento que decís escribí, te vas a ir dando cuenta. Y quizás si son de primero, te podés, así como le decíamos a Mariano, bueno, ponerte como el objetivo de mínima de qué te sí, gustaría que empiecen a escribir, qué te gustaría no sí, porque a vos te gusta, sino porque sí, es parte del que sea métier, de necesario, sí, dónde se van a meter. Entonces, ¿qué sería lo mínimo que tendrían que lograr en materia de escritura? Por ejemplo, establecer bien la identificación de ciertos términos o el sí, enlace o la explicación de algo para que después se profundice en segundo año, digamos, ¿no? Eso sí. puede colaborar. Así que bueno, eso también no, creo que me ayudó, ¿no? Como que eso estamos tratando de empezar a marcar, ¿no? La diferencia entre en la diferencia entre argumentar y justificar, ¿no? Nosotros tenemos por ahí También. contenidos que, Mm, que sí o sí tienen que describir y bueno, entonces empezar a trabajar un poco eso, pero hemos venido de años donde la realidad es que yo creo que, no sé por qué, pero están un poquito mejor que otros años, ¿no? Antes, creo que tenían menos capacidad. No sé si es porque cambió eh, la población, ¿no? Que por ahí a ujú, veces no vienen. La realidad es que también hay una cuestión socioeconómica eh, que hace que por ahí de 20, 15 años a esta parte el extracto que viene es diferente de estudiantes a ujú. lo que venía antes, entonces vienen con otras herramientas, un poco lo que vos decías, ¿no? El contexto familiar y todo ese tipo. Y por ahí hay una realidad a la mañana y otra a la noche, ¿no? Entonces ahí también, ¿no? Como que eso también hay que irlo viendo, como qué le pedimos a cada uno. Sí. Y con esto que estás señalando, que me parece básico, hay un material ahí que les dejé, es Sí, básico, pero está sí, bueno como para entrarle, porque acá le pueden sí, desarrollar con todo lo que quieran, pero de escribir, diferente de explicar, sí, diferente de justificar y de argumentar. O sea, tenemos cuatro acciones cognitivas diferentes mediadas por la escritura, también podría ser por la oralidad. ¿En sí, qué momentos vas a explicar? ¿En qué momento vas a justificar? ¿En qué momento vas a describir? O sea, y que el pibe lo pueda discernir, identificar claramente en el objeto químico sí. y ya es una cosa bastante importante sobre todo para un primer No, año, ¿eh? claro, y un poco esto que decías vos, ¿no? Yo la realidad es que al ser una materia anual y por ahí con cursos de 30 uno les va sacando el perfil a cada uno y vos te das cuenta a veces las dificultades que cada uno trae. Entonces, Ujú. a veces también, ¿no? Yo, por ejemplo, a veces les pido que hagan un trabajo grupal y que después lo expongan sobre una temática. Y yo lo que me voy dando cuenta ahora estos días es decir, bueno, a ver, qué le pido a cada uno, ¿no? Porque no todos vienen, o sea, no todos tienen las mismas habilidades, pero bueno, la Sí, verdad pero que ahí, mira, muy agradecerte más que nada también. ya, sí, ya son las 8 y nos vamos, pero hay una sola cosa que está Sí, buena, que es en los sujetos hay irregularidades, o sea, sí. no busques el caso por caso porque te vas a, No, es el estrago de la enseñanza. La no, no, no. enseñanza la enseñanza institucionalizada trabaja con grupos, pero hay Mm. regularidades en ciertas problemáticas. Entonces, poder identificar grupos de problemas o de Sí. tensiones te va a ayudar a cómo Sí, no, también abordarlo. a ver si, como esto que decías vos, si es uno o dos casos, bueno, es tomar la generalidad del curso para trabajar y después los otros irán viendo. Así que bueno, Ujú. bueno, muchas gracias, como siempre, ¿eh? No, no, a Bien a Luz y a ustedes. Clara que organizan esto.